Hola, hola, saludos y bienvenidas y bienvenidos nuevamente al canal de Amis Tejiendo Momentos. Yo soy Esmeralda y el día de hoy les traigo el tutorial para tejer a esta pequeña envidia, continuando con la colección de las emociones de Intensamente en tamaño mini. Esta ya es la séptima emoción que tejemos y son 9, es decir que solo nos hacen falta 2 para terminar la colección. Así es como va hasta el momento. Miren qué bonitos que son todos. Y bueno, para tejer a envidia les voy a dejar por aquí la lista de materiales que vamos a necesitar. No olviden suscribirse al canal, dejar sus likes y sus comentarios que siempre son de gran ayuda cuando lo hacen. Esta lista de materiales también la van a encontrar en la descripción del video. Les voy a dejar por aquí la lista de puntos que ya deben saber para poder tejer a envidia. Eso significa que ya deben tener un conocimiento previo en la elaboración de amigurumis y un nivel intermedio de ejecución. Este tutorial cuenta con subtítulos en inglés y en español, así que les recomiendo activarlos, porque además de tener la guía por escrito, si en el tutorial llega a haber algún error, lo voy a corregir a través de los subtítulos. Y bueno, para tejer a envidia vamos a empezar haciendo sus piernas. Para las piernas empezamos en el color del zapato, que es el mismo verde que usamos para el pelo, y vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. Así, con el último punto vamos a cambiar al color morado del pantalón. Así, y en la vuelta número 2 vamos a tejer en bloc, es decir, en las hebras traseras solamente, y vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento 2 veces para tener 8 puntos bajos. Y hacemos 3 vueltas de los mismos 8 puntos bajos. Así queda. En la primera pierna ya podemos rematar y cortar en ese punto y vamos a hacer otra pierna exactamente igual a esta. Aquí ya tengo las 2 piernas listas y lo que vamos a hacer es unirlas. Entonces para eso, para dejar el cambio de color hacia la parte de atrás de la pierna, en esta que vamos tejiendo vamos a hacer 2 puntos bajos. Enganchamos en la otra pierna en el punto en el que se corresponda, dejando también el cambio de color hacia atrás, así. Y como en esta pierna tenemos 8 puntos y en esta también 8 puntos, la vuelta de unión, que es la vuelta número 6, será de 16 puntos bajos. Con el último punto vamos a cambiar al color lila del vestido y en la vuelta número 7 vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución 4 veces para tener 12 puntos bajos. Las piernas no es necesario que las rellenemos, si ustedes quieren pueden hacerlo, pero muy poco. Yo las voy a dejar así. Y ahora en la vuelta número 8 vamos a tejer en bloc aquí en las hebras traseras y vamos a hacer los mismos 12 puntos bajos.
Ahora en la vuelta número 9 vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución 2 veces para tener 10 puntos bajos. Y con el último punto vamos a cambiar al color morado del pantalón nuevamente. Así vamos a rellenar el cuerpo y ahora en la vuelta número 10 vamos a tejer en las hebras traseras solamente y vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución 2 veces para tener 8 puntos bajos y con el último punto cambiamos al color verde de la piel. Así, aquí ya cambié al color de la piel y en la vuelta número 11, tejiendo en bloc, vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución 2 veces para tener 6 puntos bajos. Así queda. Y ahora, antes de continuar con la cabeza, vamos a hacer la falda del vestido. Entonces, para eso vamos a tomar el color lila nuevamente y lo vamos a enganchar en las hebras que dejamos en la cintura. Tomamos así por la parte de atrás. En estas hebras sueltas que dejamos en la cintura, enganchamos el hilo lila nuevamente. Y aquí dejamos 12 hebras disponibles. Entonces lo que vamos a hacer en esta primera vuelta de la falda es 12 aumentos para tener 24 puntos bajos. Así. Y hacemos 3 vueltas de los mismos 24 puntos bajos. Y así queda el vestidito de envidia. Allí podemos rematar y cortar y vamos a continuar con la cabeza. Aquí donde vamos, que es la vuelta número 12, que es la primera de la cabeza, hacemos 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. Así, y ahora en la vuelta 13 hacemos 12 aumentos para tener 24 puntos bajos. Vamos aplanando los puntos para que al seguir tejiendo no vayan a quedar arrugados, porque son varios aumentos. Y ahora en la vuelta 14 vamos a hacer un punto bajo y un aumento 12 veces para tener 36 puntos bajos. Así, este es el ancho total de la cabeza. Entonces vamos a tomarnos aquí un tiempo para aplanar bien los puntos para que queden bien ubicados, que queden bonitos y no arrugados. Para que no se vea mal esta parte cuando subamos, aplanamos la base de tal manera que quede algo por el estilo. Y ahora vamos a hacer 7 vueltas de los mismos 36 puntos bajos. Así vamos.
Ahora, antes de continuar, vamos a ubicar los ojos de seguridad. Para eso, vamos a empezar a contar desde la primera vuelta de la cabeza, que es esta de acá, donde tenemos los 6 aumentos o 12 puntos bajos. Desde ahí contamos 5 hacia arriba. Y entre las vueltas 5 y 6, con 6 puntos de separación entre los ojos, van a ir ubicados. Entonces, primero ponemos los alfileres para fijarnos en que queden bien centrados y bien ubicados, y luego procedemos a poner los ojitos de seguridad de 7 milímetros sin los tapones todavía. Así quedan los ojitos ya ubicados. Y ahora vamos a hacer los detalles de los ojos. Para eso vamos a tomar primero una hebra del color verde que usaremos para el pelo. Y con esta hebra vamos a sacar el hilo por el punto medio superior del ojo, acá. Y lo volvemos a guardar por el punto medio inferior del ojo, acá. Así. Y hacemos lo mismo en el otro ojo. Así es como debe verse. Vamos a dejar esta hebra aquí suspendida un momento y tomamos una hebra de hilo blanco. Y ahora el hilo blanco lo vamos a sacar por un punto al lado de donde sacamos el primer hilo. Acá. Y lo guardamos también un punto al lado de donde tenemos el hilo en la parte de abajo, acá. Así. Y hacemos lo mismo en el otro ojo. Así. Nvidia no lleva pestañas, así que pasaremos a hacer las cejas. Y para eso vamos a ubicar los dos puntos centrales entre los ojos. Después de poner los ojos quedaron 4 puntos entre ellos. Entonces vamos a ubicar los dos del medio para poder hacer bien las cejas y 2 vueltas hacia arriba de los ojos. Entonces, al lado de esos 2 puntos céntricos que ubicamos y 2 vueltas arriba del ojo, aquí sacamos el hilo y lo vamos a guardar 2 puntos y una vuelta abajo de donde tenemos el inicio, aquí. Así. Y vamos a hacer una segunda pasada del hilo porque las cejas de Nvidia son un poco más gruesas. Entonces hacemos aquí la segunda pasada del hilo de esta forma. Así. Y hacemos lo mismo en el otro ojo. Es decir, sacamos aquí al otro lado de los 2 puntos céntricos, acá, 2 puntos hacia un lado y por la vuelta de abajo guardamos. Y hacemos la segunda pasada. Y eso sería todo para las cejas
de envidia, los detalles de los ojos de esta pequeña. Y ahora sí vamos a poner los tapones de los ojos de seguridad, procurando con ellos fijar los hilos en la parte de adentro de la cabeza para que no se muevan, y también rellenamos el cuellito. Y ahora en la vuelta 22 vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 30 puntos bajos. En la vuelta 23 hacemos 3 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 24 puntos bajos. Comenzamos a rellenar la cabeza. Y ahora en la vuelta 24 vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 18 puntos bajos. Continuamos rellenando. Y ahora en la vuelta 25 vamos a hacer un punto bajo y una disminución 6 veces para tener 12 puntos bajos. Y terminamos de rellenar la cabeza y hacemos 6 disminuciones. En ese punto ya podemos rematar. Vamos a cortar dejando una hebra para terminar de cerrar la cabeza con la aguja lanera. Cortamos. Y ahora vamos a pasar el hilo por las 6 hebras delanteras de los puntos que quedaron. Alamos, introducimos por el centro y sacamos por la parte de atrás de la cabeza. Y listo, así es como queda el cuerpito de envidia. Y ahora vamos a hacer los brazos. Para los brazos empezamos en el color de la piel haciendo un anillo mágico de 5 puntos bajos. Así, con el último punto vamos a cambiar al color lila de su vestido. Aquí. Y ahora en la vuelta número 2, tejiendo en bló, aquí en las hebras traseras vamos a hacer los mismos 5 puntos bajos. Así, y hacemos ahora 3 vueltas de los mismos 5 puntos bajos. Así queda el bracito ya listo. Vamos a hacer otro exactamente igual. Y dejamos hebra para coser en ambos casos. Los vamos a coser ahora al cuerpo de envidia, al lado y lado. Aquí justo debajo de su cuello. Voy a coserlos y ya les muestro cómo queda. Así quedan los brazos ya cosidos. Así queda el cuerpo de envidia y ahora vamos a hacer su cabello. Para eso empezamos haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos.
En la vuelta 2 hacemos 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. En la vuelta 3 hacemos un punto bajo y un aumento 6 veces para tener 18 puntos bajos. En la vuelta 4 hacemos 2 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 24 puntos bajos. En la vuelta 5 hacemos 3 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 30 puntos bajos. Así, esta sería la base del pelo y ahora vamos a trabajar en mechones. Y para eso vamos a empezar haciendo 13 cadenas. Y comenzando a partir de la tercera cadena desde el ganchillo, hacemos 11 medios puntos altos. Saltamos un punto en la base, en el siguiente vamos a hacer un punto deslizado, pero tomando solo la hebra trasera. Toda esta vuelta de mechones solo tomaremos la hebra trasera al cerrar, así. Y antes de continuar vamos a tomar la muñeca, vamos a medir que el mechón que tejimos quede aproximadamente de esta forma. El pelo de Envidia es muy corto, entonces debe quedar algo así, así que ustedes pueden corregir si les queda muy largo o muy corto. Y vamos a hacer 9 mechones más hasta que completemos 10 de las mismas 13 cadenas y 11 medios puntos altos. Aquí ya hice los 10 mechones, aquí se ve la hebra libre que dejamos y ahora estos últimos mechones van a ser de la siguiente manera. Vamos a hacer 11 cadenas. Comenzando a partir de la tercera desde el ganchillo, hacemos 9 medios puntos altos. Para cerrar estos mechones, si vamos a tomar el punto completo, saltamos uno en la base, en el siguiente hacemos un punto deslizado y hacemos nuevamente 11 cadenas y 9 medios puntos altos. En este caso no saltamos un punto sino dos. Saltamos 2 y en el siguiente hacemos el punto deslizado. Así. Y vamos a hacer otro mechón exactamente igual y también saltamos 2 puntos para cerrar. Así, y para finalizar hacemos el último mechón de 11 cadenas y 9 medios puntos altos y cerramos.
Así es como queda esta base del pelo. Los últimos 4 mechones serán los que irán hacia adelante de la cabeza y los otros 10 irán cubriendo toda la parte de atrás. Pero aún nos falta hacer la segunda capa de pelo. Entonces, para eso vamos a irnos a la primera hebra disponible que tenemos acá. Hacemos ahí un punto deslizado para comenzar con esta segunda capa de pelo y vamos a hacer 12 cadenas. Y comenzando a partir de la tercera cadena desde el ganchillo, hacemos 10 medios puntos altos. Saltamos un punto en la base, en el siguiente hacemos el punto deslizado. Cada uno de estos mechones que vamos a hacer irá encima del otro, de esta forma. Y vamos a hacer 9 mechones más de los mismos 12 cadenas y 10 medios puntos altos. Y aquí ya hicimos los 10 mechones, ahí ya podemos rematar y cortar. Yo voy a pegar con silicona, entonces no dejo hebra. Y vamos a ubicar en la cabeza primero la parte posterior del pelo, es decir, los 10 mechones que hicimos primero. Estos de acá, que son los que cubren toda la parte de atrás de la cabeza. Esta es la parte de abajo del cabello. Entonces así es como ubicamos esta primera parte del pelo. Empezamos con los 10 mechones traseros, aproximadamente dejando 3 puntos atrás de cada ojo. Y los 10 mechones los vamos a poner atrás de la cabeza, distribuyendo bien. Y estos mechones primeros no los vamos a pegar hasta abajo, sino más o menos hasta la dirección del ojo, porque la idea es que podamos ubicar el peinado de envidia levantado como va. En esta parte va algo más suelto, entonces solo vamos a pegarlo hasta este punto. Y luego con los otros 10 mechones que tejimos, vamos a ubicarlos encima de los anteriores, también dejando la parte de la punta libre para poder darle volumen al peinado de envidia. Voy a pegarlos y ya les muestro cómo queda. Y así es como se ve. Así se ven las dos capas de pelo puestas por la parte de atrás. Así logramos darle un poco de volumen que necesita esto. Ahora, en los dos mechones de adelante, aproximadamente en la mitad del mechón, lo que hice fue dar un par de pasadas con el hilo morado para hacer los pasadores que lleva. Por este lado les puse silicona para que no se muevan. Así es como quedan. Y ahora para ubicar estos mechones de adelante vamos a pegar este más o menos hasta el mismo nivel del ojo, de la parte de arriba del ojo, un poco hacia atrás. Igualmente, como siempre, les recomiendo mirar las fotografías finales de los amigurumis que subo a mis redes sociales para que puedan ver bien a detalle estos detalles, valga la redundancia, y puedan hacerlos lo más parecidos posible. Entonces me pueden encontrar tanto en Instagram como en Facebook como @amistejiendo para que puedan ver estas fotos. Aquí ubicamos este mechón, vamos a ubicar también el del otro lado. Y los últimos mechones que nos faltan, y procurando que esta parte quede bien hacia abajo, vamos a ponerlos uno hacia un lado de esta forma y el otro hacia el otro lado. Voy a pegar estos mechones en su posición procurando que queden bien distribuidos y ya les muestro. Y así es como queda finalmente el pelo de envidia.
Miren qué bonita y qué tierna que se ve esta pequeña envidia. Y ahora vamos a hacer los últimos detalles con pintura acrílica blanca. Entonces, con esta pintura blanca y un pincel muy fino, vamos a hacer algunos detalles. Entonces, primero vamos a cargar la punta de nuestro pincel de blanco, bastante cargada, para que podamos hacer los puntos de los ojos, de tal manera que solo sea poner el pincel suavemente y ya quede redondo de esta forma, algo así. Y hacemos lo mismo en el otro ojo, en la misma dirección, cuidando que queden bien ubicados. Así. Y hacemos una segunda punta blanca más pequeña, recargando menos el pincel, solo así, tocando suavemente, así. Y listo, así quedan ya los ojitos de envidia. Miren cómo se ven de bonitos. Y ahora vamos a hacer lo mismo en la ropa, porque el vestido de envidia lleva puntos blancos alrededor. Entonces cargamos bien el pincel de pintura y vamos a ir haciendo punticos así en todo el vestido. Y así queda ya el vestido de envidia. Miren qué linda y qué tierna que es. Y ahora también con pintura acrílica celeste o con un lápiz de color como el mío. Yo estoy utilizando estos lápices que son acuarelables, que cuando yo les mojo la punta marcan sobre el tejido sin problema. Pero lo pueden hacer también con pintura. Entonces voy a hacerle las pequitas que lleva aquí en la parte de la nariz en azul. Así, eso sería todo para estas pequitas. Y por último vamos a poner un poco de rubor en sus mejillas. Algo así. También ponemos un poco de rubor en la parte de la nariz, pero muy poco para que no se tapen las pequitas azules que hicimos. Algo así. Simplemente. Y bueno, así es como queda esta pequeña envidia. Miren nomás qué hermosa que es y qué tierna que es. Espero que les haya gustado esta pequeña y recuerden que si este tutorial les gustó y les ha sido útil y quieren apoyar mi trabajo, en la parte inferior del reproductor de YouTube van a encontrar el botón de gracias. Y bueno, eso ha sido todo por el tutorial del día de hoy. Espero que les haya gustado, que la tejan y si tejen envidia y suben sus fotografías a las redes sociales, no olviden etiquetarme como @amistejiendo o amistejiendomomentos en Facebook o en Instagram. Y bueno, nos estaremos viendo en el siguiente tutorial. Hasta la próxima.